En la trampa del amor. Al día siguiente, las hermanas comenzaron a luchar por sus planes. La forma de sacar adelante un negocio propio o un trabajo mejor. Bárbara y Regina seguían enviando sus documentos a distintas tiendas y joyerías por si acaso. Pero se abocaron de lleno a los estudios de mercado de China. Ya no tenían más opción que esa. Sobre todo, después de enterarse lo que planeaba Leonardo. Ninguna de las dos dijo nada, pero tenían temor en su corazón por cada día que Andy estaba en esa ciudad. Sobre todo, todavía casada y con Leonardo con todo el poder económico, sin ninguna intención de dejarla ir. Y eso que ni sospechaban los demás abusos de cuando Andy estuvo encerrada en su casa. Tampoco los niveles de violencia que crecían con cada nuevo incidente entre los dos. Andy por su parte llamó a Evan a su teléfono para explicarle la situación. Hola, señor Evan. Hola, Andy, ¿cómo estás? ¿Por qué no te he visto en el piso? Me cambiaron al piso de ventas. Dice la señora Norma que suele suceder. ¿Pudo ver en el equipo mi prototipo? Sí, claro, está muy bien, Andy. Por mi parte ya no necesito que me demuestres que sabes, estoy claro que tu perfil no sirve. Pero ya que por desgracia no puedo contar con tu ayuda, debo ocuparme de las demás postulaciones. Cuando acabe y aparte un lugar para ti en el proyecto, nos reuniremos y me mostrarás todos tus datos. Debes tener un poco de paciencia. Entre todo lo que debo hacer y encargarme del reclutamiento voy a tardar un par de semanas en llamarte. Dijo Evan. Muchas gracias, señor Evan. Andy se sentía feliz de que el esfuerzo lograra sus frutos. Solo bastaba explicar el porqué de su ingreso como aseadora. Pero se sentía un paso más cerca de ese puesto que tanto necesitaban. El dinero que tenían guardado era para sus negocios y no podían disponer de él tan libremente. Se fue a su área de trabajo. Como era de esperarse, en cuanto salió del ascensor el ruido y el caos se hizo sentir. Todo el mundo con las puertas abiertas de sus oficinas, hablando por teléfono a todo volumen, otros con música en sus equipos, gente deambulando por todos lados. Andy no entendía cómo eran capaces de concentrarse con tal bullicio. Tomó su carro e iba oficina por oficina, solicitando permiso para entrar y limpiaba como podía el desastre de cada lugar. Nadie la tomaba en cuenta, pasaban por su lado como si fuese invisible. Así que ahí sí podía limpiar mientras los ejecutivos se reunían y trataban sus cosas. En un momento le corta el paso en el pasillo Vicente, que con sus ojos burlones le dice: ¿Qué pasó, Andy? ¿Ya pasaron las 12 y volviste a tu personaje de Cenicienta? Sonreía con amplitud al ver a la joven en un lugar que podría considerarse una degradación de puesto. Estoy contratada para realizar el aseo en cualquier piso de este edificio. No entiendo cuál es su sorpresa. Respondió Andy inexpresiva, no quería darle el gusto de mostrarse desanimada ante él. Pero nuestro piso es el lugar que menos trabajo da. No me puedes negar que aquí debes correr todo el día. Aseguró Vicente porque la había observado sin que ella se diera cuenta por un largo rato. Para mí no existe diferencia. Permiso, debo seguir con mis obligaciones. Andy quiso seguir caminando con su carro, pero Vicente le trabó él mismo, sujetando con su mano e impidiendo que avance. ¿Tan mal te caigo que no te puedes dar un minuto para hablar conmigo? Es muy ofensivo lo que haces. Dijo Vicente mirándola intensamente. Señor, lo primero que me dijeron al llegar aquí fue que no me podían ver holgazaneando o me despedirían. Además, ¿qué cosas podríamos hablar los dos? Usted es un alto ejecutivo y yo la chica de la limpieza. No tenemos ningún tema en común. Claro que podemos hablar, y sí tenemos temas. ¿Piensas que soy tan despiadado que nunca quise preguntarte acerca de tu asalto y ofrecerme para ayudarte en lo que esté en mis manos? Vicente le sonreía y la miraba insistentemente con sus ojos llamativos. Trataba a toda costa de ganar su atención. Su orgullo le impedía dejar que lo ignoraran. Ya estoy sana, señor Vicente. De todas formas, gracias por su preocupación. Andy no quería discutir con estos tipos, ya que, de ingresar a trabajar a cargo de Evan Santander, de seguro debería participar en reuniones u otro tipo de actividades con ellos. Entonces se contenía. Vicente se quedaba viendo a Andy, no se sacaba de su cabeza la imagen de la joven con ese look tan hermoso de la fiesta. Fantaseaba en su cabeza, desvestirla, ponerla sobre sus rodillas en su cama, y agarrar con fuerza ese hermoso cabello. Y tomarla con dureza, castigarla por su arrogancia de ignorarlo.
Era una mezcla de deseo y la necesidad de reforzar su orgullo de hombre. Ya otras veces tuvo romances de oficina con mujeres. Le habían alimentado mucho el ego, como le coqueteaban y se entregaban a él sin reservas, tan solo por su cargo y su imagen elegante y atractiva. El aura de poder que tenían todos los del círculo más cercano al CEO. Pero Andy parecía inmune a todo eso y lo ponía de mal humor. Algunas secretarias estaban mirando la conversación que tenía Andy y Vicente. Notaban cómo Vicente se mostraba a diferencia de otras veces que lo veían, coqueto con la joven. Y de inmediato brotó la envidia en sus corazones. Ya que los ejecutivos eran jóvenes y guapos, todas competían por llamar su atención, aun las mujeres que eran mucho mayores que ellos. Durante el día, el chisme que Andy tenía una relación secreta con Vicente se esparcía como las llamas en un pastizal seco. Tras el almuerzo, Andy podía sentir la hostilidad del ambiente que antes le era indiferente. No entendía por qué de pronto los trabajadores le ponían toda clase de problemas y barreras, para que ella pudiera realizar sus labores. Ese día quedó agotada de tanto lidiar en ese piso. Se daba ánimo a sí misma para no claudicar. Y no explotar de ira. Leonardo en su oficina andaba como un demonio. Todos sus subordinados pagaron las culpas que no debían, por el humor de su jefe. Estaba atormentado por lo que su cabeza imaginaba. Andy, en manos de otro hombre. Desnuda, siendo recorrida por todo su cuerpo, por manos que no eran las suyas. El odio le calaba los huesos, de solo saber que alguien más ya había disfrutado su pureza, y que, con eso de seguro, entraría también en el corazón de ella. Sus planes de hacerla volver por medio de la persuasión eran todo un fracaso. Pero ahora que Andy no estaba sola, ya no era tan fácil encerrarla de nuevo en su casa. De lo único que estaba seguro, era que no se cansaría en encontrar la forma de evitar la anulación. Alejarla de quien fuera que estuviera a su lado. La separaría de quien fuera, sin importar los medios. Su padre Eduardo Santibáñez se dio cuenta de su mal humor en la oficina, y podía intuir que se trataba de algún problema con Andy. Así que decidió mandarlo fuera del país unas semanas. A fin de que se calmara un poco. Lo llamó por teléfono. Leonardo, necesito que viajes a Nueva York para ver el proyecto conjunto que tenemos con el cliente de esa ciudad. Dijo Eduardo. Papá, no estoy de ánimo ni tengo tiempo para eso. Manda a alguien más. Se negó Leonardo. Estaba más pendiente de ver qué pasos daría con Andy para obligarla a rendirse. Y de mala gana cumplía sus deberes en la oficina. Da lo mismo el ánimo que tengas. La familia ya está solicitando que hagamos un encuentro familiar para que conozcan mejor a Andy. ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso si ella se largó de tu casa y te abandonó? Ve a Nueva York un tiempo, así tenemos excusas para evitar esa vergüenza. Levantó la voz Eduardo al ver la obstinación de su hijo. Leonardo frotó sus ojos con desesperación y no le quedó más opción que aceptar. Su padre era tan testarudo como él. Está bien, pero no me quedaré más de 2 semanas. Luego colgó sin despedirse siquiera de su progenitor. Mandó a que su contratado Julián se encargue de seguir todo el tiempo a Andy e informarle por teléfono cuáles eran sus pasos. Antes de que Andy terminara su jornada, Daniel la mandó a llamar a su oficina. Tenía ganas de verla y explicarle el porqué de su cambio de piso. En cuanto Andy tocó la puerta, él se levantó de su escritorio y fue a abrir. ¿Me mandó a llamar?, preguntó ella cansada. Sí, Andy, pasa. Daniel le dedicó una sonrisa. La joven quedó perpleja al verlo por primera vez sonreírle amablemente. Ambos se quedaron de pie uno frente al otro. Luego Daniel explicó. No has hecho nada malo para ser transferida de piso, Andy. El problema soy yo. Ella no entendía nada. Lo primero que concluyó era que le daba vergüenza lo que pasó tras la fiesta, ya que ella era una empleada de la limpieza. Debía ser degradante para un CEO involucrarse con alguien de tan bajo estatus. Y sus ojos inconscientemente se fueron al suelo. También se arrepentía de ponerse a sí misma en esa situación. Él notó este gesto y se apresuró en explicarse. Andy, estos días he podido darme cuenta que me atraes, me gustas mucho. Dijo Daniel finalmente, y Andy con grandes ojos levantó la mirada para verlo. Quería saber si le estaba gastando una broma. Pero su semblante se veía muy serio. Daniel tomó con delicadeza una de sus manos y continuó.
Creo que es mejor que no nos veamos durante las horas de trabajo, ya que mis sentimientos por ti me desconcentran. Y como te darás cuenta, otros ejecutivos aquí han tomado como pasatiempo molestarte. No quiero perder la paciencia con ellos y que se generen problemas mayores. Daniel se refería a que no podría prometer evitar darle unos cuantos puñetazos a quien se propasara con ella. La sola idea de que los otros ejecutivos trataran de acercarse a Andy le retorcía las entrañas. Entiendo, expresó Andy mientras sentía las manos cálidas de Daniel, tomando la suya. Era casi irreal esa sensación. Sus grandes manos sosteniéndola, con delicadeza y hasta podría decir con ternura. Le costaba centrarse en todo lo que estaba pasando ahí. Cuando estabas en mi casa, esa noche dijiste que me considerabas atractivo. Quería saber si lo decías en serio. Por favor, ¿puedes ser honesta conmigo? Daniel la miraba con ojos llenos de expectativa. Deseaba mucho poder comenzar una relación con ella. Andy se quedó muda por unos instantes, buscando la forma más diplomática de contestarle. La mayoría del tiempo el CEO la irritaba con mucha facilidad, ella lo insultaba en su mente, creía que era como un ogro, y hasta tenía ganas de lanzarle un buen golpe a veces. Pero tras pensarlo detenidamente, se dio cuenta que pese a todo eso, sí era verdad que lo consideraba muy atractivo. Pero no se sentía en confianza como para admitirlo. Sus mejillas se pusieron rojas por la vergüenza. Y no decía nada. Después de todo, ella solo quería un trabajo. Daniel se le queda viendo, y al notar su vergüenza tuvo su respuesta. Y sonrió satisfecho. Una alegría inesperada brotó en su corazón, al saber que él causaba algún sentimiento en ella. Sé que en días anteriores me he comportado como un cretino contigo. Quiero disculparme por eso. Quizás en el fondo era porque me resistía a admitir mis sentimientos por ti. Nunca he tenido un compromiso o relación formal con una mujer. Toda mi vida es mi trabajo, y sentir la necesidad de tener a alguien a mi lado me sacó de mi zona de confort. Digamos que no reaccioné de la mejor forma, explicaba Daniel, sintiendo en su interior que había sido un verdadero estúpido. Ella lo miraba y al parecer sus palabras no eran una broma. Hablaba en serio. ¿Te gustaría cenar conmigo después del trabajo? Quisiera poder conversar contigo más en calma, para conocernos mejor. Sonreía Daniel y esperaba la respuesta de Andy. La joven pensaba que no sería una buena idea. Ella ya no tenía nada que ofrecer dada su situación familiar. No veía cómo una chica pobre podría relacionarse con un hombre con tanto dinero como el CEO. Sabía que debía ser realista. La verdad, no sé si sea una buena idea. Somos de estratos sociales muy diferentes, a la larga eso pesa. La presión de la familia y la sociedad harían imposible cualquier tipo de relación. De lo primero que me acusarían sería de ser una cazafortunas. Yo solo quiero trabajar y vivir en paz. Respondió Andy por la experiencia nefasta que tuvo con Leonardo. Yo también vengo de orígenes humildes, Andy. Lo que tengo lo gané a pulso, con muchísimo esfuerzo. No me puedes decir que tenemos orígenes diferentes y familias que se opondrían a que nos relacionemos. No tengo ningún familiar a quien pedirle permiso para relacionarme con una mujer. Y estoy seguro que les agradaría a tus hermanas. Sonrió Daniel. Ella quedó sorprendida al escuchar que Daniel, antes de ser un multimillonario, fue de orígenes humildes. Tan solo su apariencia le decía lo contrario. El CEO destilaba por todos sus poros autoridad, elegancia, atractivo, al igual que Leonardo era el centro de atención donde fuera. Y tanto era irresistible para las mujeres, como envidiado por otros hombres, a la vez que temido. No podía verse un solo rasgo de humildad en toda su persona. Ven, tengo algo que hace días quería darte. Daniel se fue caminando hasta la sala privada en donde tenía su cama para siestas y su closet de ropa. Sacó de un cajón la pulsera que trajo de su viaje y se la puso en la muñeca a Andy. Ella miraba la cadenita, era de plata, muy delicada y discreta. Se sintió halagada al recibir por primera vez un presente de un hombre que declaraba su interés por ella. Y sonrió sin darse cuenta. Es bonita, gracias. Vamos, Andy, ven a comer conmigo para charlar y conocernos mejor. Insistía Daniel. Ella, tras su insistencia, le pareció que en todo caso necesitaba distraerse un poco de tanto drama, pero tenía una duda. ¿Y qué pasa con la prometida y la fiesta de compromiso? Miraba a Andy escéptica. Daniel sonrió apenado.
No es verdad, no tengo a nadie. Solo eran excusas para llevarte conmigo sin que pudieras negarte. Ya que era parte de una asesoría femenina. Pero me hizo sentir muy incómoda todas esas veces. ¿Por qué me trató así, si no le había hecho nada? Lo miraba a Andy a los ojos. Te observaba, quería ver cada detalle de ti. Sentí curiosidad por saber cómo es que una joven como tú trabaja en la limpieza, pudiendo hacer otras cosas mejores. Daniel dijo la verdad a medias y se sentía mal. Pero decir por completo la verdad no era una opción. No quería alejarla para siempre con sus sospechas estúpidas. Entonces, ignorarme de esa manera, ¿era parte de su proceso de observación? Preguntó escéptica. Quería saber más de ti, te miraba y pensaba, me hacía muchas preguntas. Claro, no te las dije en ese momento. Pero espero poder hacerlo ahora. Y quiero que tú hagas lo mismo. ¿Podemos empezar de nuevo a conocernos? Si tras eso, decides que todavía no me soportas, no te molestaré más, lo prometo. Dijo Daniel solemnemente. Estaba seguro que podía conquistar a Andy, sabía que tenían una gran química entre ellos. Y hasta ciertas cosas en común en sus caracteres. Está bien. Dijo Andy dudando un poco. Pero le tomaría la palabra, si acaso su cena no le aportaba paz, lo descartaría. No necesitaba más drama en su vida. Como Daniel la había llevado a lugares muy costosos antes cuando decía que compraba cosas para una novia, le preguntó. Pero, ¿debo ir a mi casa primero a cambiarme? Traje ropa muy informal. No es necesario, no iremos a un lugar concurrido. Dijo Daniel. Luego sacó del closet 2 camisas. ¿Cuál piensas que se me ve mejor? Y mostraba una camisa azul y otra a cuadros cerca de su rostro. Creo que la azul se le ve mejor. Dijo Andy. Cuando estemos solos, llámame por mi nombre, no es necesaria tanta formalidad. Dijo y comenzó a quitarse la camisa frente a Andy. En pocos segundos tenía el torso desnudo y ella se puso incómoda. Daniel sonreía al ver la timidez de Andy, y quedó muy complacido al ver que quedó inmóvil con sus ojos grandes viendo sus abdominales muy bien trabajados. Eso era precisamente lo que quería hacer. Tentarla. Andy estaba babeando al ver la parte superior de su cuerpo tan sexy, y su corazón se aceleró. Con los movimientos que hizo él, para ponerse la camisa azul, su perfume masculino llegó hasta las fosas nasales de ella, aumentando su atractivo. Al punto que no hizo ningún intento por salir de la sala y darle privacidad para que se cambie. Era la primera vez que ella sintió una atracción tan fuerte por un hombre, al punto de dejar su mente como en trance. Ahora no solo podía decir que su rostro era un imán para las mujeres, sino que el resto del cuerpo también. Hasta el perfume que usaba le pareció a ella hipnotizante. Le agradaba tanto que sentía ganas de acercarse para poder seguir percibiéndolo mejor. Leonardo había logrado tentarla con su mente drogada. Tras estar lúcida, solo quería olvidar y arrancar de su mente esos momentos. Pero ahora con Daniel estaba en todos sus sentidos. Ahora sí la atracción era real. ¿Qué te gustaría cenar? Le preguntó Daniel sonriendo maliciosamente al ver las reacciones de Andy con su cuerpo. Bueno, respondía indecisa, luego se calmó y dijo más firmemente. Lo que sea estará bien. Está bien, te mandaré la dirección a tu teléfono, le dices al taxista que te lleve ahí tras salir de tu trabajo. Dijo Daniel. Bueno. Cualquier cosa que te moleste en el trabajo solo dímelo. Yo me encargo de arreglarlo, ¿de acuerdo? Dijo Daniel paseando suavemente un dedo por su mejilla. Le fascinaba la suavidad de su piel y sus rasgos tan angelicales. Está bien. Entonces vuelvo a mi piso. Se alejó ella, un tanto nerviosa por el contacto de Daniel. Su trato con ella tuvo un cambio tan radical, que le costaba creer lo que veía con sus propios ojos. Estoy ansioso de verte más tarde. Le dijo Daniel con sus labios arqueados de alegría. Sentía un gran desahogo en su corazón tras haber podido expresar lo que sentía por Andy. Andy volvió al piso donde limpiaba y todavía se le hacía inverosímil el cambio y las palabras del CEO. Que estuviera interesado en ella le parecía increíble. Si todo el tiempo se rodeaba de mujeres hermosas y ricas como él. Pero la pequeña pulsera en su muñeca le demostraban que no estaba imaginando cosas. Pensando en lo que pasó en la habitación privada del CEO,
Andy terminó su turno, cansada pero distraída por esta nueva realidad en su vida. Por primera vez un hombre le confesaba su interés en ella, de manera educada, y ella aceptaba encontrarse con él voluntariamente. Sin presiones ni obligaciones. Su mente estaba inquieta, a la expectativa de encontrarse por primera vez en una situación así. Para ella era algo desconocido y emocionante. Estaba curiosa de ver cómo sería charlar con Daniel a solas. Sin cargos de por medio. Se preguntaba si sería igual de desagradable que en la empresa. Esperaba que no. Tenía mucha curiosidad por saber qué se sentía tener una cita, conversar con un hombre para ver qué cosas tenían en común. Saber más acerca de la vida de Daniel, que en el trabajo se mostraba tan hosco y distante. Eran cosas a las que nunca le había dedicado tiempo. Y llegaban en el momento justo. En la época más triste de su vida. Cuando más dañada estaba su autoestima, por lo que le hizo Leonardo junto con sus amantes. De verdad quería encontrar a alguien que la valorase, con quien compartir momentos agradables y olvidarse, aunque sea unas horas de su vida problemática. Ahora más que nunca, necesitaba un balance en su vida. Quería volver a tener esperanza, que existieran hombres que valieran la pena, como para compartir su vida. Aunque el matrimonio formal ya no significaba nada para ella. Los tiempos en que veía como algo obligatorio y hasta la prueba del amor entre dos personas al matrimonio, ya había quedado en el olvido. Andy sabía que jurar ante el altar unos votos matrimoniales, o escribir una firma en el registro civil, no influían en nada, al momento en que dos personas formaran una pareja. Toda formalidad perdió validez ante sus ojos. Ahora sabía que lo importante eran las acciones de la persona, no lo que prometía. Tanto Leonardo como sus dos cuñados le enseñaron eso. En el baño de empleados de la empresa, cerca de los casilleros, unas mujeres hablaban de Andy. Estaban que ardían en su alma por la envidia y los sentimientos de inferioridad que la joven les causaba, sin siquiera estar enterada de estos hechos. ¿Ya viste a la de la limpieza? Está tratando de ascender moviéndole el trasero a los altos ejecutivos. ¡Qué zorra!, decía una secretaria llamada Mónica, una mujer sobre los 40, que obstinadamente con maquillaje y ropa provocadora intentaba verse 20 años más joven. Y dado que era morena y de ojos negros, no podía ser como Andy. Por más que cuidara su piel y su dieta. Sí, y tiene una cara de mosca muerta que no se puede creer. Cualquiera que la viera diría que es una jovencita angelical. Y debe tener más experiencia que una callejera. Basta ver cómo don Vicente la mira. Seguro ya se acostaron. Decía otra llamada Marcela. Lo irónico de todo, esto era que, precisamente Marcela era una de las que había conseguido su puesto tras acostarse con el jefe de recursos humanos, a quien conoció fuera de la empresa. Y Mónica, llevaba más de 10 años, provocando a cuanto jefe tuviera por delante. Siempre con la esperanza de ascender en la escala social. Ya que provenían de los barrios menos acomodados de la ciudad. Y nosotras como estúpidas estudiando secretariado, inglés y rompiéndonos la psiquis por complacer a nuestros jefes. Y estas putas de seguro terminarán por sobrepasarnos en los ascensos. Dijo Mónica. De verdad que da asco. Deberían dar la posibilidad de denunciar cosas así en recursos humanos. No es justo que se permita en esta empresa que sucedan cosas tan indignas. Lo justo sería que cada uno de nosotros fuera respetado y ascendido por sus méritos, no por abrir las piernas. Decía furiosa Marcela. No te preocupes, pongamos a la gente en su contra y veamos cuánto tiempo dura la zorra antes de renunciar. Es un peligro para nosotras usar el mismo baño, quizás qué clase de infecciones tiene. Escupía Mónica como una cobra. Pero, ¿crees que los altos ejecutivos la aceptarían si estuviese contagiada de algo? Claro que sí. Cuando a los hombres se les calienta la sangre con estas arpías no razonan. Espetaba Mónica, con tanta seguridad como si ella misma lo hubiese presenciado. Desde mañana voy a traer un desinfectante para rociar antes de usar el baño. Una tipa con ese aspecto, de seguro ya estuvo en la cama de un montón de hombres. Ahora sé por qué la seleccionaron para ir a la fiesta benéfica de la empresa. Seguro que pagó con el trasero su entrada. Decía Marcela enfurecida. Ya planeaba armarle un escándalo al jefe de personal, por no haber sido invitada a ella. Después de todo, por haberse acostado con él, se sentía con el derecho de hacer estos reclamos. Me indigna ver su cara de mosca muerta. Te juro que, si fuera por mí,
La metería de cabeza al excusado, como el excremento que es. Su comportamiento nos denigra a todas como mujeres. Dijo Mónica con furia en sus ojos. Como si ella realmente fuera una mujer decente y digna que estaba en su derecho de ofenderse. Desde mañana hagamos de su vida un infierno. De nosotras depende que desaparezca la perra. Indicaba Marcela, quien por su parte no tenía atractivo físico alguno para destacar, ni menos la juventud de Andy. Y desde hacía mucho tiempo babeaba por los ejecutivos jóvenes, cercanos al CEO, tratando en vano de llamar su atención. Andy se cambiaba de ropa en los casilleros, de pronto siente que la pasan a golpear dos mujeres que pasaban. Y como si nada, siguieron su camino sin disculparse. Oigan ustedes. ¿Acaso no tienen educación? ¿O son ciegas que no ven por dónde caminan? Me acaban de pasar a golpear, por lo menos discúlpense. Les dijo Andy delante de todos los que estaban ahí. ¿Tan especial eres que nadie puede ni tocarte? ¿Si solo eres una limpia mierda? ¿Por qué te crees tan especial? Le ladró Mónica llena de veneno. Vergüenza debería darte a tu edad tratar así a tus compañeros. ¿Cuántos años tienes? ¿40 o 50? ¿Y todavía no aprendes las normas mínimas de convivir en el trabajo? Le contestó Andy enfrentándola seria. ¿Acaso discriminas a Mónica por su edad? ¿Qué te crees, basurera? Recién llegas a la compañía y ya todos deben rendirte pleitesía, como si fueras de la realeza. Ubícate en el lugar que te corresponde. Mugrienta. Le gritó Marcela con tal odio, que muchos quedaron desconcertados por el comportamiento de estas mujeres. ¡Qué vergüenza el comportamiento de ustedes! Quizás yo soy la que limpia y recoge la basura, pero ustedes se comportan como escorias de la sociedad. ¿En dónde compraron sus certificados de secretarias? ¿Nadie les enseñó que su puesto es la cara visible de una empresa? Es por eso que siempre una mujer en su cargo debe verse impecable y tener una conducta intachable. Pero se visten y hablan como callejeras. Le restregó en sus caras Andy con tono hiriente y furioso. Mónica, que no podía más del odio, se acercó hasta donde estaba Andy y trató de abofetearla. Pero Andy fue más rápida, tomó en el aire su muñeca y de un jirón la arrojó al suelo. Entre las dos secretarias estaban formando un gran alboroto. Y no conformes con lo que habían insultado a la joven, Marcela quiso otra vez golpear a Andy, quien ya estaba indignada, desvió el golpe de Marcela, y la tomó por el cuello estrellándola contra los casilleros. El golpe contra el metal se sintió muy fuerte, y las dos secretarias quedaron impactadas por la reacción de Andy. Además de doloridas, una en el suelo y la otra, dejando abolladas algunas puertas de los casilleros. Me importa un comino que ambas sean mayores que yo. Si me agreden me voy a defender. Y les aseguro que ambas quedarán con la cara desfigurada, malditas ordinarias. Viejas venenosas que no saben comportarse. ¿Quién las contrató? ¿Acaso no les hicieron un test psicológico para ver lo enfermas que están? Gritó Andy a la cara de Marcela, quien ahora estaba muda, por lo amenazante que se veían los ojos de Andy. Ese azul llamativo, ahora causaba miedo. Entonces otros empleados la separaron, antes de que la joven terminara por lastimar a las provocadoras. Las dos secretarias y otros empleados se fueron a un rincón de la zona de casilleros. Y hablaban entre ellos. Andy no escuchaba bien lo que decían. Pero ya no tenía paciencia para soportar nada más por ese día. Terminó de cambiarse y salió a buscar el taxi. Y le entregó la dirección al chofer. No miraba la ruta que seguía el automóvil. Estaba cansada y desanimada por el día tan nefasto que le tocó vivir. Sin contar el último maltrato de Leonardo. Por un momento pensó en irse a su casa a descansar, pero luego dedujo que quizás Daniel ya tenía reservaciones y le estaría esperando. Entonces hizo el esfuerzo por sobreponerse. Se impresionó cuando el taxi se detuvo en el frente de una mansión. Era la casa de Daniel. Y pensó: ¿entonces la comida va a ser aquí en su casa? ¿Por qué no quiere ir ahora a lugares bonitos como antes? Tocó el timbre y le abrieron el portón. Se acercó a la mansión. Por la puerta sale Daniel con una gran sonrisa, tenía puesta su camisa azul y un delantal de cocina. Ya casi tengo lista la comida. ¿Le avisaste a tus hermanas que saliste a comer conmigo? Diles para que no se preocupen. Dijo Daniel. Está bien, las llamaré de inmediato. Sonrió Andy,
Se había olvidado de avisarles a sus hermanas de su salida, por culpa de las secretarias escandalosas. Luego de la llamada, Andy entró en la casa y miraba atenta el salón principal. El día que estuvo ahí, por la impresión de lo sucedido, no tomó en cuenta esos detalles, ya que su mente no estaba del todo lúcida. Ahora veía la casa en extremo elegante. Y si bien las tonalidades y el estilo eran parecidas a la casa de Leonardo, tenían adornos, plantas y esculturas que le daban más vida. Y un hermoso piano al final del salón principal, cerca de unos ventanales, que dejaban ver un majestuoso jardín afuera. Luego fue a la cocina, donde estaba Daniel. Era enorme, completamente equipada y muy hermosa. Se notaba que él era un hombre autosuficiente, que no necesitaba de una empleada para vivir en su casa y no morirse de hambre. Daniel se acercó sonriente, y le quitó su cartera y chaqueta para colgarlas. «Siéntate, Andy, debes estar cansada», dijo Daniel y le dio una copa de vino. «Gracias», dijo Andy, el vino le sentó perfecto para calmar sus nervios por la discusión de los casilleros. Ella lo veía con su camisa remangada, los primeros botones desabrochados y su delantal. Y Daniel era como otra persona. Su imagen tan hogareña le parecía inverosímil. Si no lo estuviera observando con sus propios ojos, no lo creería. «Así que sabes cocinar», decía Andy. «¿Te sorprende?», preguntaba Daniel sonriendo. «La verdad sí, en el trabajo no tienes pinta de hombre hogareño precisamente», se burló Andy. «Cierto, has estado un par de veces a punto de darme un puñetazo, ¿verdad?», reía divertido Daniel. «Pues, como decía el chavo, ¿para qué te digo que no? Sí, sí», se carcajeó Andy. «Eres una muñeca mañosa. Apuesto a que sabes dar buenos golpes». La miraba de reojo él. «Solo cuando se esmeran por recibirlos. Pero el resto del tiempo soy una mujer pacífica. Nunca nadie me había enfrentado en la empresa como tú». «¿De quién heredaste ese carácter?», preguntaba a él, mientras colocaba los platos. «No lo sé, mis padres eran personas tranquilas». Andy se puso un poco nostálgica con esta pregunta y trató de disimularlo. «¿Y tus hermanas, se parecen a ti?». «No, ellas son física y emocionalmente lo opuesto a mí. Es como si hubiesen nacido para ser reinas de belleza. Son elegantes, finas, de buen carácter y hermosas», contaba Andy. «¿Por qué dices que son lo opuesto a ti, si tú también eres hermosa? Y con el look de la fiesta benéfica, bien podrías participar en un concurso de belleza», preguntaba extrañado Daniel. «Bueno, comparadas conmigo lo digo. Mi madre siempre las llevaba de compras, y las arreglaba como muñecas. Yo en cambio pasaba mi tiempo con papá, y nunca me caractericé por ser muy femenina», contaba Andy. «¿Hace mucho perdieron a sus padres?», preguntaba Daniel. Andy por un momento quedó helada. No sabía qué responder, pero se vio obligada a mentir por no decir la verdad, que era peor. «Murieron en un accidente, el año pasado», dijo Andy por lo bajo. «Lo siento, es tan reciente. No debí preguntar», se disculpó Daniel. «No te preocupes, es parte de la vida. Nadie está libre de las tragedias», dijo Andy con sus ojos tristes. «Bueno, yo nunca conocí a mis padres biológicos. Crecí en un orfanato hasta los 4 años. Luego me adoptaron mis padres, pero los perdí también en un accidente a los 7. Luego de eso ya no tuve familia. Mis tíos son más enemigos que parientes», dijo Daniel mientras servía la comida. «¿O sea que nunca tuviste cariño, desde que tus padres adoptivos murieron?», preguntaba Andy con cierto sentido de tristeza. «Exacto. Esta empresa era por completo de la familia que me adoptó. Pero tras la muerte de mis padres, a mí me vieron como un intruso que les quitaba parte de su herencia sin merecerlo. Me acostumbré a vivir solo. Y tengo fama de malvado, porque trabajé duro en devolverles lo que merecían», recordaba Daniel. Andy se podía hacer una idea de lo solitaria que fue su vida, dados los hechos. «Entiendo. Creciste teniendo que sobrevivir a enemigos que estaban dentro de tu propia casa», concluyó Andy. «Sí». Daniel se quedaba un rato en silencio.
Sé que no es excusa, pero me acostumbré a no fiarme de nadie. Y contar solo conmigo. Mi actitud fue la única arma que tuve por mucho tiempo para sobrevivir. En este mundo de riqueza no todo es lo que parece. Los sacrificios por mantenerse en el mercado, a veces son muy altos. Andy analizaba lo que decía Daniel, y podía comprenderlo perfectamente. Claro que en el mundo de los ricos casi todo no es lo que parece. Y la posible muerte de sus padres era la prueba, que mantenerse en la riqueza podía costar la vida. Seguro no confías en mí y te caigo muy mal, debido a mi comportamiento arrogante. Por eso te traje aquí. Quiero que me veas sin esa actitud que me veo forzado a tener en el trabajo. Y que en los negocios por desgracia es necesaria. Daniel extendía su mano sobre la mesa, para tomar las manos de Andy. Y su mirada era tan diferente de la frialdad que veía a diario en la oficina. Entonces, ¿nunca has tenido formalmente una novia? Preguntaba Andy y luego ponía comida en su boca. Para tener todo lo que poseo, tuve que sacrificar cualquier vida privada o sentimental a largo plazo. Hasta hace muy poco, vivía de sol a sol en esa oficina. Ahora que ya cumplí mis objetivos me he relajado más. ¿Y tus amigos de la oficina? Pregunta Andy. No son mis amigos, solo son compañeros de universidad, que, aunque imbéciles, hacen bien su trabajo. Respondió honesto. ¿Y por qué te interesa una chica de la limpieza? De pronto pregunta Andy. Tengo un fetiche con las chicas que usan uniforme. Dijo Daniel con cara pícara. Vamos, te estoy preguntando en serio. Lo miró molesta a Andy. ¿Acaso no es obvio? Dijo Daniel, mirándola como lobo hambriento. No. Debes conocer a muchas chicas bonitas, profesionales y ricas. ¿Por qué yo? Volvió a preguntar Andy. Además de hermosura, tienes carácter. No todas las bellezas que conozco tendrían el coraje de desafiar a la máxima autoridad de una empresa. Sobre todo, si tiene mal genio y fama de despiadado. Tienes la apariencia de un angelito y el espíritu de una luchadora. Para mí eso es demasiado sexy. Daniel la miraba provocadoramente. Andy sonrió un poco vergonzosa. Ella misma no se veía así. Ni tampoco su familia alimentó mucho su autoestima. Al compararse con sus hermanas, ella siempre se sintió menos hermosa, menos delicada, menos elegante. Siempre menos, excepto en el campo de los estudios. La charla prosiguió hasta tarde, aunque en muchas cosas Andy tuvo que mentir. Se sentía fatal por eso. Hubiera deseado vivir la bonita experiencia de su primera verdadera cita, siendo completamente honesta y en libertad. Pero su realidad la obligaba a inventarse una historia, que sabía en algún momento tendría que aclarar. Esa semana, Daniel cocinó para Andy distintos platos. Se lució como un hombre de mucha habilidad culinaria. También conocieron sus gustos en literatura, música y películas. Daniel era un ávido lector de los autores más destacados en literatura universal. Y Andy podía estar horas concentrada escuchándolo tocar el piano. Pues la música era lo que movía su alma. En muchos géneros, no solo el clásico. El trabajo era cada día un reto para Andy, por la mala intención de las secretarias. Pero Andy no quería informar a Daniel esta situación. No quería llevar los problemas del trabajo a esos momentos bellos que comenzaban a vivir. Cuando se juntaban por las tardes, ella se olvidaba del mundo y solo se concentraba en el momento. Pasar tiempo junto a Daniel era su vía de escape, el bálsamo que le ayudaba a soportar lo difícil de su situación. Y tras cada tarde, sus fuerzas eran renovadas para seguir luchando al otro día. Conforme pasaban los días, Andy se sentía cada vez más en confianza con Daniel. Y podía notar el verdadero carácter de él. Daniel sí era en todos los aspectos alguien de carácter firme, igual que sus decisiones. Y aunque no salían a otros lugares, sospechaba que era celoso y posesivo. No sabía si quizás era a causa de una mala experiencia del pasado, pero dejaba notar que, si Andy lo aceptaba como pareja, él estaría pendiente de los rivales. Como en la fiesta benéfica. Entre sus conversaciones le confesó que la veía tan hermosa que sentía la necesidad de vigilarla en todo momento. Para mostrarle a los demás hombres que ella estaba con él en aquella fiesta. Y de verdad le molestaba cuando otros hombres ese día la miraban tan insistentemente. Andy podía entender ese comportamiento,
ya que ella imaginaba que seguramente actuaría igual de celosa si un grupo de mujeres hermosas lo asediaran. Ya que a donde iba, era el centro de la atención de cuanta mujer lo veía. Ella no sabía cómo podría lidiar con eso en el futuro, si terminaran por concretar una unión como pareja. Pero entre sus charlas se comprometieron a decirse la verdad, y si notaban que algo no iba bien en la relación, hablarían honestamente, en lugar de correr a los brazos de un extraño o extraña. Tanto Daniel como Andy necesitaban de alguien que le diera felicidad a su vida. Y hasta cierto punto, Andy estaba consciente que sus hermanas más temprano que tarde encontrarían a nuevas parejas y ella quedaría sola. Si no volvían nunca más sus padres. Entonces tener a un Daniel en su vida, quizás sería la única compañía que le quedara en el futuro. Ya que por experiencia sabía que era probable que las nuevas parejas de sus hermanas no quisieran a una cuñada viviendo con ellos. Como fue el caso de sus exesposos. Y conforme se conocían y pasaban los días, Andy se hacía cada vez más dependiente de su compañía. Estaba fascinada de todos los aspectos que descubría de su persona. Daniel no solo era una cara bonita, era un hombre culto, inteligente, y tenía 1000 formas de capturar su atención e interés. Era como si tejiera lentamente una telaraña invisible, que la atraía hasta él, poco a poco, irremediablemente. Cuando llegó el fin de semana, se sentía en confianza como para lanzarse a su primera relación de pareja verdadera. Y estaba feliz de vivir esa nueva experiencia. Cuando Daniel la besó, ya no tuvo dudas. Estando completamente despierta, podía sentir como su mundo entero temblaba con solo un abrazo y un beso de él. Se perdía en sus brazos de todo el torbellino de problemas. Su mente quedaba en blanco al sentir el sabor de sus labios. Sus manos apretando su cintura, la temperatura de su piel, su contacto. No existía nada más que sus movimientos, provocándole las mejores sensaciones que podía imaginar. Y el sentimiento de protección que proporcionaban sus brazos. Solo estar entre ellos le hacía sentir que podía superarlo todo. Y durante el día se sentía flotar en el aire con los recuerdos de las noches anteriores, siendo tan solo besos y abrazos. Esta vez sí deseaba experimentar la intimidad entre un hombre y una mujer. Pero este deseo solo le nació con él. En casa con sus hermanas. Andy finalmente les confesó quién era el compañero de trabajo, al que visitaba a diario en su casa durante toda la semana. No te creo, Andy, ¿la persona con la que piensas salir es el CEO de la empresa? Preguntaba totalmente incrédula Bárbara. Sí. Dijo rotundamente Andy. Pero, ¿cómo? ¿Él sabe que eres una empleada del aseo? Preguntaba desconcertada Regina. Sí lo sabe. Andy, pero, ¿tiene un interés real por ti? ¿Cómo sabes si acaso solo está jugando contigo? Se preocupaba Bárbara. ¿Por qué piensas eso? Él dice que no le importa mi puesto. Además, él fue adoptado. Tiene un origen humilde. Indicaba Andy, si quisiera solo aprovecharse pudo haberlo hecho cuando me llevó completamente borracha a su casa. Se controló como un caballero cuando supo que yo no tenía experiencia. Sí, también eso es verdad. Ahí demostró que es un hombre decente. Concluyó Regina. Está bien, Andy, pero por favor no te ilusiones tan rápido. Quiero decir, pásala bien con él, diviértete, pero trata de ir lento con eso de enamorarte. Analízalo mientras conviven, no idealices rápido a una persona que recién conoces, ¿bueno? No quiero que sufras como nosotras. Dijo Bárbara. No te preocupes, hermana. Eduardo mantuvo a su hijo ocupado al extremo en Nueva York. A fin de que calmara sus ánimos, con respecto al fracaso de su relación con Andy. Le estaba preocupando que se obsesionara y terminara por descuidar su desempeño en la empresa. Notaba todos sus cambios de humor tras la partida de la joven, y definitivamente iba de mal en peor. Lo que no sabía Eduardo, es que la situación ya se había salido de su control hace rato. Desde que Leonardo contrató a Julián, y mandó a asesinar a 7 personas. Ese fin de semana en que Leonardo estaba en Nueva York, Julián no sabía cómo abordar el informe que debía darle a su jefe. Incluso a través del teléfono estaba nervioso. Bien, estoy cansado. No he parado en toda la puta semana de trabajar. Dime el resumen de lo que observaron durante estos días. Ordenó Leonardo sin paciencia. Julián tragó saliva antes de hablar.
Su esposa ha sido cambiada de piso, dicen por orden del CEO. Nuestro informante, que está como ayudante y en el lugar que ocupaba la señora, nos indica que ella ahora está en el piso de ventas. Tiene mucha más carga laboral ahí. Da la impresión que es una especie de degradación, ya que el piso en el que estaba era mucho más limpio y elegante. Comenzó Julián. ¿Entonces tuvo alguna discusión con el CEO? ¿Por qué la echaría del piso? Preguntó Leonardo. No estamos seguros de si fue una pelea. Pero en el piso que está trabajando actualmente el ambiente es hostil para ella. Dos mujeres envidiosas han puesto en contra a casi todos los de ese piso. Y le hacen muy difícil su trabajo. Nuestro informante escucha las conversaciones de los empleados y realmente se refieren a ella con insultos, demasiado degradantes. Dijo Julián. ¿Y de qué la acusan? De intimar con los ejecutivos, a cambio de favores. Respondió Julián. Pero qué imbéciles y atrevidas esas basuras. Decía con rabia Leonardo. Bueno, en lo que dicen que sale con ejecutivos como el de ventas, mienten, pero existe otra información que notamos. ¿Qué más? Preguntó Leonardo con una mala sensación en el pecho. En la semana, la señora ha estado visitando de forma continua tras su horario de trabajo, la casa del CEO. Lo más probable es que a estas alturas ya sean una pareja o al menos amantes ocasionales. Como no podemos escuchar, solo concluimos en base a las observaciones. Dijo Julián. ¿Por cuánto tiempo está metida en esa casa? Preguntó indignado. De 3 a 4 horas diarias. Luego se va a su casa. Dijo Julián. Leonardo no reaccionaba. No podía creer que el CEO de esa empresa haya puesto sus ojos en una joven de la limpieza. Y se sentía completamente decepcionado y traicionado por Andy. Si bien sabía que borracha pasó una noche con el hombre, jamás esperó que ese encuentro se volviera más serio. Pensaba con odio. ¿Cómo es que en tan corto tiempo te has involucrado con otro hombre? ¿Qué tiene ese infeliz que no tenga yo? No puedo permitir esto. Ni siquiera estamos formalmente separados. ¿Y así de fácil piensas salir de mi vida? De ninguna manera, Andy, espera a que vuelva, me vengaré poco a poco. Voy a destruirte. Volverás arrastrándote, traicionera desgraciada. Cuando caigas en mis manos me pagarás por todas las molestias que me causas. En el teléfono Leonardo no habló más. Pero Julián escuchaba cómo maldecía y rompía cosas fuera de sí, en su departamento de Nueva York. Y ya se preparaba mentalmente para lo que sería el regreso de Leonardo. Estaba seguro que le solicitaría más cosas que hacer. Esperaba que no hubiera más muertos. Si bien era su trabajo y de eso vivía. Con cada víctima Julián ataba más su vida a los caprichos de estos millonarios sin escrúpulos. Y eso era un riesgo. Ya que tanto le pedían ahora que liquidara a alguien, como en el futuro podían pedir su propia cabeza si solo equivocaba un paso. Y de todos sus clientes, Leonardo era el más explosivo e irracional de todos. Por su parte, Naira, que no había recibido una sola llamada de Leonardo desde que se acostó con él en ese hotel. Estaba indignada y ofendida. Sentía que sirvió para apagar los deseos de Leonardo en ese momento, pero luego, otra vez la desechó. Y le molestaba sobremanera pensar que fuera por culpa de su esposa. Llamó por teléfono a Jorge, el delincuente que tenía como contacto. Hola, no me has dado novedades hace días. ¿Qué es lo que pasa con el encargo del que hablamos? Preguntó Naira molesta. Hola, Naira. Las cosas están un poco más complicadas de lo que creíamos. Masculló Jorge con un cigarrillo entre los dientes. ¿Y eso por qué? Leonardo tiene a su propia gente contratada para seguir en todo momento a esa mujer. No podemos acercarnos sin ser vistos. Si mandamos a alguien a eliminarla, estoy casi seguro que ellos lo impedirán. ¿Qué dices? ¿Leonardo está espiando a su ex? Exclamó sorprendida Naira. Y los celos recorrían todo su ser. Sí, lo más probable es que quiera volver con ella. Porque, no es para hacerle daño precisamente que paga para que la sigan. Dijo Jorge. Maldito mentiroso. Me dijo que no tiene ningún interés en ella. Con mayor razón debe desaparecer. Aseguró Naira. Es que no solo Leonardo ha puesto sus ojos en ella. Ahora, al parecer, el CEO de la empresa en donde ella trabaja está involucrándose también. Desde lejos,
Hemos podido ver que lleva varios días, quedándose en su casa y pasa varias horas. Lo más probable es que en ese tiempo estén enredados en la cama. Dijo Jorge. ¿Y qué tiene que ver eso con el encargo? No podemos echarnos de enemigos a dos tipos con tanto dinero. No es para nada inteligente. En este momento hacerle daño nos puede dar un boleto directo al infierno. Ellos tienen dinero y medios para averiguar lo que sea que pase. Nada queda en secreto habiendo muchos billetes de por medio, Naira. Aclaró Jorge con seriedad. No puede ser. Pero, ¿qué diablos tiene esa mujer? ¿Por qué los atrae tan fácilmente? A Leonardo ni siquiera le hace caso, y el muy imbécil anda detrás humillándose. Se lamentaba Naira. Y apretaba con fuerza su puño por la ira. Debemos esperar a cómo se desarrolle esto. Yo por lo menos no me voy a arriesgar, no mientras esté bajo la mira de esos dos. Concluyó Jorge. ¿Leonardo sabe que esa mujer ya lo reemplazó? Se preguntaba Naira. De seguro sus informantes se lo han dicho. Falta ver cómo reacciona. Dijo Jorge. Está en Nueva York, según averigüé. Quizás tengamos suerte y en un ataque de celos sea él mismo quien acabe con su vida. Leonardo es orgulloso, debe estar hecho una fiera por saber que esa se negó a entregarse a él, pero ahora tiene amante nuevo. No va a dejar las cosas pasar. Dijo Naira. Pero si de verdad está interesado en su ex, con quien se va a desquitar es con su rival, no con ella. Concluyó Jorge. Bueno, en ese caso, quedas más libre para actuar y terminar de una vez con esa tipa. Dijo Naira. Naira, ¿de verdad piensas que te conviene un hombre como Leonardo? La gente que contrata no es solo para espiar a su ex, eso te lo aseguro. Lo he observado un par de veces, es el típico maldito ricachón que les cae bien a todos. Pero que esconde mucha basura. Y tú ni siquiera eres exclusiva en su cama. Dijo Jorge. ¿Y por qué de pronto tanto interés en mí? No me digas que te enamoraste. Se burló Naira. Me provoca pérdidas en mis ganancias, si una de mis clientas estira la pata, tú que solo me pides cosas fáciles eres una buena fuente de ingresos. Dijo sarcástico. Vete al diablo. Y completa de una vez el encargo. Le rugió Naira, Jorge. Solo se reía de ella. La creía una tonta sin dignidad por rogarle a Leonardo. Siendo que había muchos otros peces gordos que pescar.